Buenas tardes, compañeros y tutor. En este video estoy haciendo la actividad número 3. Construye el mundo, la lógica y sus conceptos. Bueno, ya que tengo que buscar los conceptos, ya los tengo aquí en el computador. No les voy a mostrar, pero los tengo acá enfrente. Comenzando por argumento. Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento, mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Lo que nosotros podemos decir, lo que nosotros hablamos, eso puede ser un argumento. En una discusión, nosotros estamos argumentando lo que nosotros creemos que es cierto o lo que nosotros creemos que es correcto. Perdón. La segunda es el razonamiento. En sentido amplio se entiende por razonamiento la facultad que permite resolver problemas. Perdón. Extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones casuales y lógicas necesarias entre ellos. En sentido más restringido se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento. Pues sí, el razonamiento pues en sí es nosotros cuando tenemos un problema enfrente, el razonamiento es deducir cuál es el problema, en qué nos afecta y de qué manera lo podemos resolver. Eso es razonamiento, es la capacidad de nosotros de entender y de resolver un problema o resolver en una situación en la cual nos encontremos. El siguiente es la razón. Dice, la razón es la facultad del ser humano en pensar y reflexionar, para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. La palabra razón proviene del latín ratio, rationis, que significa cálculo, razón o razonamiento. La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ellas o conceptos y obtener conclusiones de una forma o juicios. Lo que nosotros podemos decir, la conexión que hay entre el cerebro y el corazón. Hay veces en que nosotros sentimos en el corazón que debemos realizar las cosas, pero nuestro cerebro nos dice otra cosa. Hay ocasiones en la cual estos dos personajes se ponen de acuerdo y hacen lo siguiente: nos hacen tomar la decisión correcta o la decisión que parece correcta. Pero aún así nosotros seguimos el instinto que estas dos cositas acá que nos hacen vivir nos ayuda a muchas cosas. ¿Por qué? Porque puede que no sea la decisión correcta, pero esa decisión nosotros obtenemos un aprendizaje y a partir de ese aprendizaje sabremos qué decisión tomar o qué decisión no tomar en un futuro no muy lejano o no muy próximo, ya sea mediano, corto, mediano o largo plazo. Seguimos con la lógica. La lógica es la ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas, que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. La lógica en sí, bueno, dice que de las falacias, que si no estoy mal, lo busco acá, a ver, falacias. La falacia es engaño o mentira que se esconde debajo de algo. Dice, en lógica, una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. En sí nosotros podemos decir que una falacia es una mentira. Algo que una persona puede llegar a decir que sonará verdad, pero en sí por debajo o detrás de una cortina se sabe que es una gran mentira. Eso es una falacia. Y la lógica ayuda a veces a desmentir esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir lógicamente, algunas veces hablando con nuestros amigos, algunas personas, se nos sale esta pequeña palabra. Lógicamente podemos decir que tal persona estaba diciendo una mentira o que tal persona estaba haciendo tal cosa que no debía hacer. O que lógicamente, digamos, persona A movió la caja a la derecha, pero lógicamente se debía mover era a la izquierda. Podemos decirlo de esa manera. La racionalidad. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objeto o finalidad. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a mejora continua. La racionalidad es nosotros cómo actuamos dependiendo
o las acciones que tengan otras personas sobre nosotros. Por ejemplo, que nosotros tenemos un amigo, a ese amigo le podemos contar muchas cosas, pero ese amigo a nosotros no nos tiene en un muy alto estima y hace lo siguiente: lo que nosotros le contamos a él se lo contará a otras personas. La manera racional de actuar a esto es alejarnos de esa persona para que no nos lastime tanto a nosotros como lastime a otras personas, que puede que estemos hablando de alguien o de alguna cosa en particular. La racionalidad es nosotros cómo enfrentaremos situaciones en las cuales nosotros debemos decir: si no lo hago no podré continuar o no podré mejorar en mi estilo de vida y psicológicamente. Eso es el racionamiento. Bueno, la racionalidad. La premisa. En la lógica, una premisa es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento. Un argumento válido. En un argumento válido, las premisas implican la conclusión, pero esto no es necesario para que una proposición sea una premisa. Lo único relevante en su lugar es el argumento, no su rol. Eso aparece por un lado. En el diccionario dice: afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Lo que nosotros podemos decir una prueba. Por ejemplo, en un juicio se dice, se pregunta o se deben buscar pruebas para saber si dicha persona es inocente o es culpable. Eso sería una premisa que pues después de tener la premisa, de tenerlo todo, nosotros, bueno, se puede dar un argumento válido teniendo en cuenta esa premisa. Me tomó un poquito de tiempo coordinarlo. Juicio. El juicio es una discusión judicial y actual entre partes y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. O bueno, eso por un lado. Por el otro lado dice: facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Un juicio, de lo que hablaba anteriormente, cuando una persona es culpable o es inocente o se le acusa de algo que llegará a lo judicial o al tema tributario, que se tendrá que ver o tendrá que enfrentarse al sistema judicial de dicho país, en este caso acá en Colombia, a la fiscalía o a un juzgado general en sí. Pero un ejemplo sería de que nosotros estamos hablando y salió el tema de una persona. Nosotros estamos hablando, pero yo no lo conozco y yo comienzo a juzgarlo. Comienzo a decir cosas que me han contado a mí de dicha persona, pero mi amigo, que sí lo conoce, me dice: no debes hacer juicios o no debes juzgar a una persona sin conocerla. Es también lo que se puede decir: no juzgues a un libro por su portada. Muchas veces las personas nos pueden engañar a nosotros teniendo una cubierta muy buena. Personas que no matan ni una mosca. Pero dentro del libro, ya aparte de la cubierta, nos damos cuenta de que son personas las cuales no les importa nada, no les interesa nada. Piensan que son los mejores o son lo mejor para que... Para que... ¿Para que qué? Para que no se haga esto. Bueno, siguiendo con la siguiente palabra, el silogismo. El silogismo, razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Hay un ejemplo acá. Los filósofos medievales empleaban el silogismo para explicar fenómenos de la naturaleza. Es decir, utilizar dos premisas para obtener una conclusión. O como nosotros decimos, bueno, como también se puede decir, dos mentiras para sacar una verdad. Hay personas que utilizan este método para sacar verdades. Por un ejemplo así más común, las mamás. Las mamás normalmente o a veces hacia nosotros los hijos
Nos dicen que a veces hay que utilizar dos mentiras para sacar una verdad, pero estas mentiras en sí solamente buscan sacar una información que puede que ya se sepa y que sea la confirmación de dicha información. Y el último es la falacia, engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Como lo decía anteriormente, una total y completa mentira. Como nosotros podemos decir podemos decir que Colombia es el mejor país del mundo. Eso puede ser una falacia. Para algunos puede que lo sea, para otros puede que no lo sea, pero para algunos será una falacia. Aunque todos estos términos son conocidos pues por la gente por personas que utilizan un léxico más sofisticado, nosotros lo conocemos comúnmente como una mentira. Pero aún así, para que las personas entiendan todo esto, primero nos debemos remontar a años y miles y cientos de años atrás, en los cuales se comenzaba a entender varias cosas con respecto a las palabras que se usaban y sus significados. Y pues, aún nos falta mucho, pero mucho, mucho, mucho por aprender. Así que eso es todo, este es el video y hasta la próxima. Adiós.